Nos acompaña el analista político Nelson Ávila respecto a estas movilizaciones a las que han llamado la oposición hacia el gobierno. ¿Cómo se analiza desde la estructura de Libertad y Refundación? Bien, yo como dirigente de Libertad y Refundación, no soy directivo, soy dirigente, creo en el derecho ciudadano a la libre expresión. Eso es fundamental. Y creo al mismo tiempo que los ciudadanos tenemos que movilizarnos cuando la sociedad así lo demande. Pero no creo, en realidad, en acciones convocadas por personas que han sido corresponsables más bien de los atrasos y al mismo tiempo del caos en el cual nos encontramos. Entonces, cuando yo veo, con todo respeto, que se utiliza la palabra ciudadano cuando en realidad no es un bloque de oposición ciudadana, es un bloque de ciertos grupos partidarios de poder, pero que en realidad están utilizando la palabra ciudadanía en forma abusiva, eso por un lado, y por el otro, cuando es convocado por personas, reitero, corresponsables del atraso, de la corrupción y todo lo demás, me demuestra exactamente que esto es todo menos ciudadano, esto es todo menos una movilización por transformar la nación. Esto es todo menos una movilización contra la corrupción, contra el abuso del poder. Lo que ocurre en realidad es que aquellos que fueron originarios de la crisis se pretenden perpetuar ahora en solución. Y más bien lo que ocurre, más bien en este tipo de personas, es prostituir la categoría movilización y prostituir el derecho precisamente a la libre circulación. Doctor, ¿y cómo tomar esas posturas del Partido Liberal donde primero señalan sí van, pero después dicen que en un comunicado que no van? ¿Sigue el Partido Liberal en una cuerda floja? Completamente de acuerdo, esa incoherencia, esa inconsistencia que inclusive muchos de nuestros abuelos que fueron de determinadas tendencias, en este caso liberales por ejemplo, era impensable que hicieran una asociación con sus adversarios permanentes, porque esos adversarios permanentes que era el Partido Nacional descansaba en dos visiones diferentes del mundo. Ahora más bien se ve el tema más partidario que de principios y de valores. Y bueno, lo único que hicieron en realidad en el Partido Liberal es ver que este tipo de asociaciones más bien nos destruye mucho más, como lo ha destruido el hecho de una, yo diría, una relación sistémica que han tenido en los últimos años, en donde el Partido Liberal aprobó, por ejemplo, un golpe de Estado. Me explico, quienes dominaban el Partido Liberal, y eso provocó el desastre del mismo Partido Liberal, y continúan ahora en asociaciones parlamentarias y otro tipo de asociaciones. Se dieron cuenta tarde que la mayoría del Partido Liberal, o sea, la mayoría del pueblo liberal está en contra precisamente de este tipo de decisiones. Si en realidad son oposición, con lo cual yo digo, esto no es un bloque de la oposición, es un bloque de ciertos sectores precisamente de la oposición, pero no la oposición. Yo sí creo que en este contexto no nos olvidemos que la mitad del pueblo hondureño no participa de los partidos políticos y tienen posiciones, algunas favorables al gobierno, otras en oposición, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental acá es que demos propuestas de solución y no necesariamente que profundicemos o agravemos la crisis a través de estos actores que son los que forman parte de ese bloque mal llamado ciudadano. Doctor, ¿se crispa más la población con este tipo de llamados donde se ponen pues de manifiesto las posturas, como usted ya lo ha mencionado, políticas de ciertos sectores nada más? Claro, los sectores corruptos en Honduras les interesa una Honduras dividida. La función fundamental de un verdadero político es unir la nación, me explico. Pero unir, ¿qué significa? Que ellos dejan de ser líderes. Porque aquí el liderazgo, ojo, que no tiene nada que ver con ese tipo de gente. Ese tipo de gente, en mi opinión, son mercaderes de la política, no son líderes. El líder es aquel que se sacrifica hasta su vida por los valores, por principios. Pregúntese usted quiénes de estos que más bien se han hecho multimillonarios utilizando el recurso de la nación, utilizando el poder. Por eso le tienen miedo a que venga la Sisi y nosotros
nosotros vamos a interponer recursos ante la Sisi con personas específicas, algunos de ellos forman parte de este bloque que le llaman mal llamado ciudadano, y muchos de ellos altamente corruptos, muchos de ellos ligados al lavado de activos, muchos de ellos hablan de democracia y fueron los que destruyeron la democracia, muchos de ellos hablan de libertad y fueron los que destruyeron la libertad, muchos de ellos fueron los que apoyaron la inconstitucional reelección y muchos de ellos son traidores a la patria al aprobar las famosas, entre comillas, sedes, y entre ellos hay algunos que lo que les interesa es las sedes, traidores a la patria. Esos traidores jamás pueden llamarse opositores. Doctor, se pone en pausa entonces la elección del fiscal y la llegada de la Sisi con estas posturas. Con estas posturas, sin duda, lo que ocurre es que se atrasan procesos y al atrasar procesos eso les conviene a los tradicionales oportunistas politicoides de Honduras que se unen en diabólica, no santa alianza en contra del interés de la nación. Y lo que sí está claro, y yo sugeriría que eliminemos todos los elementos que impiden que la Sisi venga acá, porque no le podemos dar a la Sisi la figura del querellante adhesivo. La figura del querellante adhesivo significa que la Sisi puede trasladar todos los casos de corrupción directamente a los juzgados sin pasar por intermediaciones tipo Tribunal Superior de Cuentas o tipo Fiscalía, que más bien lo que van a hacer es atrasar procesos como ya lo han hecho. Entonces la figura del querellante adhesivo. Segundo punto, sí, eliminemos todas las leyes de impunidad y de inmunidad que se han aprobado, inclusive en este gobierno, en mi propio partido se aprobó una de ellas, hablemoslo claro, pero también hay infinidad que han aprobado otros, entonces eliminémoslas. Hay necesidad de crear todas las condiciones para que venga la Sisi. La Sisi debió venir exactamente desde un año atrás, ahora tenemos un año ya atrasado. Bueno, no importa, lo importante es que venga acá y que la ciudadanía se empodere al mismo tiempo de la Sisi para tratar de construir un Estado para todos y no necesariamente un Estado para los mismos de siempre, porque eso es la negación de la libertad y la negación exactamente de la República misma.